Don Eleuterio Bravo, ¿cómo te va? Muy bien, Rochi, muy bien. ¿Y usted bien? Bien, un placer conocerte y un placer conocer un poco tu historia. Me gustaría que cuentes cómo fue desarrollando todo esto. Y entiendo que vos sos o fuiste pastor de la iglesia. Sí, sacerdote católico, sacerdote católico. Sí, pastor de la iglesia. Ajá. O sea, sí. Yo y el papá de María Teresa Mariano, que falleció hace 5 meses, siempre estuvimos juntos y los dos fuimos pues, testigos y todo, todo lo que aconteció, tanto de estudios como después de nuestros años de sacerdocio y después del contacto que tuvimos con los seres de Andrómeda. Y también ahora con la venida del ser que está en María Teresa, en su hija. Ok. Y ustedes tuvieron un contacto ufológico muy importante en el año 68, si no me equivoco. 69, sí. Sí, sí, sí. Yo tengo en un libro, lo tengo explicado, que justamente se llama eso, Plan Andrómeda, fin de los tiempos, porque los seres que se contactaron con nosotros se presentaron como maestros de Andrómeda. Entonces nosotros le llamamos seres de Andrómeda también. Fue en el 69, sí que éramos sacerdotes en Santiago de Chile, nosotros somos españoles, pero vinimos a Santiago de Chile a ejercer la labor pastoral y estábamos en una parroquia de la capital de Santiago, al sur de Santiago, cerquita de la cordillera, la precordillera ya de los Andes, y ahí fue donde sucedió todo. En España estuvimos estudiando en el norte, en la Universidad de Comillas, de Santander, durante 13 años, y allí nos ordenamos sacerdotes. Ejercimos 2 años de sacerdocio allá en España y después teníamos planificado venir a América porque allí había muchos curas, muchos sacerdotes, entonces queríamos venir a sitios en que tuvieran menos. Y así fue que aterrizamos en Chile. Y fue un contacto de primero, segundo o tercer tipo. Aquí hay muchos tipos. Aquí hubo muchos tipos en el contacto. Primero yo, si quieres brevemente, yo en España tuve una experiencia que después tuvo relación con esto, que también fue ufológica. O sea, aparentemente fueron apariciones de la Virgen de Garabandal, que yo fui testigo durante 13 días, pero en realidad las apariciones de la Virgen es contacto con seres de otros planetas que utilizan la imagen de la Virgen María para dar un mensaje. No es que venga la Virgen del cielo, si es que está, sino que utiliza la creencia de la gente, de las niñas, para dar un mensaje al mundo, porque siempre las creencias fueron el vehículo para dar mensajes. Si ellos se presentaran como son o como es la realidad, primero no resistiríamos la verdad porque no sabemos ni cómo es la verdad. Entonces tienen que usar más o menos el grado de inteligencia que tenemos. Como hacemos aquí en la Tierra, cuando a un niño le quieres hacer entender algo, no le puedes hablar de filosofía ni de trigonometría, tienes que empezar por sumar y restar y por hacer cosas sencillas, ¿no? O tipo cuentos. Una cosa parecida es lo que se hace con nosotros, ¿no? Tienen que usar nuestro primitivo estado de evolución para que entendamos un poquito qué es la vida, dónde estamos, de dónde venimos, a dónde vamos. Tienen que usar esos medios. Y Ok. yo tuve en Santander, antes de terminar los estudios, tuve el primer experiencia, se puede decir, en la montaña de los Picos de Europa, en Santander también, de las apariciones de la Virgen María, entre comillas, y el Ángel Miguel, entre comillas, a unas niñas durante 6 años, con 2.500 apariciones y miles y miles de horas de ese contacto con ellos tuvieron. Esa fue muy, yo creo que ha sido el caso más extraordinario que ha habido en la Tierra. Yo no conozco otro igual que haya durado 8 años, con miles de horas, con miles de situaciones, con miles de testigos. No conozco otro igual. He leído de otras cosas, de otros avistamientos, he leído de Fátima, he leído de Lourdes y no he visto nada parecido. Y de esto sí que puedo hablar porque yo fui testigo presencial de todo lo que vi y de lo que las niñas contaron que veían. Pero eso está unido también, porque después lo que nos sucedió a nosotros tiene que ver también con la continuación de Garabandal.
Lo único que usaron ya otras creencias. En vez de usar las creencias de las niñas, usaron las creencias de los curas, que éramos nosotros. Pero siguen usando las creencias. Como ahora también se siguen usando otras creencias para dar otros mensajes. Pero en realidad es mucho más sencilla y mucho más difícil, las dos cosas a la vez. Así que no sé por dónde quieres que comience o que explique algo. No, ver específicamente y brevemente cómo fue tu contacto ahí con esta gente. Bueno, la primera te voy a dar un poquito lo de España, ¿no? Lo de Garabandal. Lo de Garabandal fue en el 61 y yo fui el 62, tuve el 62, al año siguiente de que las niñas habían comenzado a tener unos contactos con unos seres oficialmente era el Ángel Miguel y la Virgen María. Claro, todavía se presenta como devoción a la Virgen y como Ángel Miguel y como Virgen María, pero en realidad ya, aunque yo no estaba dedicado a eso, ni esperaba tener contacto con seres de otro mundo, ni nada, sin embargo, yo vi allí cosas tan raras que no se podían explicar simplemente por las ideologías de la Iglesia Católica, que tenía que haber otras cosas mucho más amplias que captaban y que cuajaban mejor en una teoría más amplia de la vida, como era el espiritismo en cuanto a la reencarnación y como era también la visita de seres extraterrestres en cuanto a que tenían que venir a decirnos algo a la Tierra. Entonces ahí saqué en conclusión de que en realidad se estuvo usando desde tiempos inmemoriales, tiempos bíblicos, ya desde Ezequiel, desde antes de Cristo, en que aparecen unas ruedas gigantes sobre el cielo, y que está explicado en el libro de Ezequiel, son las ruedas, unas ruedas de fuego que lo ven como ruedas con rayos, incluso ahí lo narra la Biblia, que como unos rayos, como si fuera de un auto, y que lo ven dando vueltas por el cielo como la gloria de Dios. Bueno, está hablando claramente de eso, ¿no? Que esos seres que se manifestaban ya con los seres antiguos y que nosotros dimos el nombre de ángeles, porque la palabra ángel significa enviado, mensajero, eran en realidad ya seres que estaban con nosotros desde hace muchísimo tiempo, dando mensajes y un plan también, un plan de, se puede decir, de salvación o de encaminamiento de la tierra, que ya en esos tiempos estaba muy desviada. Y ahora, por suerte o por desgracia, estamos igual o más desviados todavía, pero con más inteligencia para poder entender de qué se trata. Bueno, estas niñas hablaban, yo hablé se llamaban Conchita, Jacinta, Maricruz y Mariloli, que yo me hice amigo de ellas y estoy hablando con ellas mucho tiempo, qué es lo que veían y qué es lo que tenían que decir al mundo. Cuando les preguntamos cómo comenzó, ya nos dijeron que comenzó todo con un trueno tremendo en los cielos, un día despejado. Las niñas cayeron de rodillas en un caminito después de la escuela, en un pueblito de la provincia de Santander, sacado de la Edad Media porque no había ni electricidad, ni había autos, ni había radio, no había nada, ¿no? En el 61 la cuestión, como yo creo que igual que la Edad Media. En ese pueblo no había nada de nada. Bueno, allí es donde esas niñas cayeron, se puede decir, en éxtasis y recibieron ya unos mensajes. Se presentaron como que eran el ángel de la guarda, porque las niñas lo único que creían era el ángel de la guarda, y la Virgen María que les iba a hablar al día siguiente. Y eso es lo que sucedió. Entonces, lo que le publicaron a las niñas, lo que les dijeron, el mensaje que les dieron, era que habían venido de parte del cielo, les decían a las niñas, para avisar a la tierra que estábamos en el fin de los tiempos, les decían en ese entonces, en 1961, Ya, que no era el ya fin lo, del mundo como... ya lo han dicho tantas veces que estamos en el fin de los tiempos que... Sí, claro, sí, sí. Pero es como el cuento del lobo. Cuando dice el lobo era mentira, pero cuando es verdad nadie te cree. Tal cual, sí, sí. Bueno, a eso le dijeron al mundo un cambio de actitud porque había una corrupción muy grande en la sociedad, en el mundo. No hablaban de sociedad, hablaban en el mundo. Que había mucha maldad en el mundo en ese entonces, había un peligro de guerra nuclear en la Tierra porque los misiles soviéticos estaban apuntando a Estados Unidos. No sé si usted lo ha leído, se acuerda, en ese año, en tiempos de Kennedy y de Khrushchev, en que hubo un peligro tremendo de abotar el botón nuclear y que voláramos por los aires. Eso no sucedió por suerte, ¿no? Pero ellos le dijeron que había un peligro muy grande y que la copa de Dios se estaba llenando, le decían a ellas, o que la copa se iba a llenar.
se iba a llenar, que había un desorden muy grande en el mundo y que tenían que cambiar de actitud. Y ustedes tienen que portarse bien, les decían a ellas. Estas niñas vieron una noche, nos contaron, yo no las vi, yo vi otras manifestaciones. Bueno, manifestaciones vi miles, miles en que era todo milagros. O sea, yo digo, los milagros de la Biblia para mí son una papa al lado de lo que vi yo ahí. Era todo milagros. Las niñas levitaban, iban a 200 por hora, durante horas, horas, horas y años y años y años. Las niñas podían estar corriendo 4 horas y con los médicos allí no había ni palpitaciones exageradas, era todo normal, en el corazón y en el pulso, no sentían ningún dolor, nadie las podía mover cuando caían en éxtasis, ni los más forzudos podían moverlas del suelo, era como una estatua clavada, yo mismo lo constaté, que no podía levantar a unas niñas que pesaban 20 kilos, o sea, perdían totalmente todas las capacidades del cuerpo físico, y no se cumplía ninguna ley ni de la física ni de la biológica, ni de la ley de la gravedad, ni de la inercia, ni de la aceleración, ninguna ley de Newton, ni de la biológica tampoco, porque perdían el peso, entre ellas se levantaban como una pajita y entre nosotros no podíamos moverlas, o sea, allí no había peso, era todo rarísimo, todo relativo. Corrían, como decía, nosotros con 20 años no podíamos seguirlas y yo las vi de espaldas prácticamente volar y levitar, hacer saltos de 5 o 6 metros, corriendo y corriendo y corriendo. Caían de espaldas despacito, sin nada que le forzara ninguna ley, se levantaban también despacito. O sea, trucos ninguno, no hay trucos ninguno. Lo único que la iglesia decía que eso era del diablo, que eso no podía ser del cielo. ¿Y por qué tenía que ser del diablo? Bueno, porque entre los otros mensajes que daban esos seres que además de la corrupción de la Iglesia había una corrupción especial en lo que ellas que llamaban la Iglesia católica. Decía que estaba totalmente corrompida y que los cardenales, obispos y sacerdotes estaban llevando a las almas a la perdición y a ellos con ellas. Entonces, claro, la Iglesia católica eso no lo podía permitir, tenía que ser algo de diabólico o algo de espíritus diabólicos. Y yo las vi a las niñas también en éxtasis, que las seguí muchas veces, ir al cementerio y hablar con unos seres imaginarios que ellas decían que los veían con los ojos, que le besaban el crucifijo, que tardaban 10 minutos en fila en besar los crucifijos y que conversaban con ellos y que los veían normales y que les decían que habían vivido en el pueblo. Entonces, fíjese usted que eso es muy fácil decirlo ahora, pero para los católicos que creemos que morimos y Dios nos lleva con él, o que nos lleva el diablo al otro lado, se te cae todo por la borda. Es decir, que hay un mundo intermedio y hay una evolución en que no hay ni cielo ni infierno, hay un camino de evolución anterior a eso y que no sabemos para dónde nos lleva. Todo eso se me iba planteando cuando yo iba estudiando teología. Dese cuenta el conflicto que se me hacía a mí, que nos están explicando unas tesis teológicas que son de fide definita, o sea, que son totalmente ciertas, sin ningún género de duda, y tú ver, por otra parte, que lo que sucede no tiene nada que ver con eso, que contradecía esas leyes, totalmente contradecía esas leyes. Y bueno, muchas cosas más, porque yo después ya lo hilé con lo nuestro, ¿no? Porque lo nuestro fue prácticamente continuación de esto. Esas mismas niñas me decían que varias veces veían a un globo luminoso encima de la Virgen y que ese globo luminoso le preguntaba a las niñas qué era y esa Virgen les decía que era el vehículo donde ellos venían, el ángel y la Virgen. O sea, era para que vayan hilando un poquito, ya como desde mucho tiempo está todo muy claro, lo que pasa es que no queremos verlo, ¿no? Estaban diciendo si necesitan un vehículo que se ve con los ojos, que es una luz de noche, que es un globo, y necesitan para trasladarse, quiere decir que eso no es ni el cielo, ni la Virgen, es otra cosa distinta. Y eso fue más o menos lo de Luis Garabandal, porque Luis Garabandal es para dar una charla entera, ¿no? Porque hubo muchas cosas, muchos milagros, muchas cosas, pero no vamos a quedarnos en eso para nada. Algún día podemos hablar de la Virgen de Barabandal, pero bueno, enfoquémonos en este contacto. Me gustaría saber específicamente cómo fue. Llegaron, aparecieron, cómo se comunicaron, cómo eran, qué supieron de ellos, qué les contaron, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos contaron? ¿Qué dijeron? Bueno, cambió nuestra vida durante 50 años de tal manera que ahora estamos totalmente en otra, ¿no? ¿Qué vimos? Bueno, vimos tantas cosas que no es tanto lo que vimos nosotros ya. Yo en el libro digo que el libro ese no es un libro clásico de ovnis, de decir cómo eran las naves y como, porque eso ya ni nos interesaba. En el momento ya que vimos cómo era todo, ya fue todo abocado a los mensajes porque no, había que desarrollar una misión y lo desarrollamos con ellos.
Ya poco nos importaba que nos creyeran o no, si venían de este planeta o del otro, como si tenían ventanitas, si ellos tenían cuerpo físico o no. O sea, todo eso lo vimos, pero no nos importó mucho ya eso. Sucedió de la manera siguiente. Eh, Nosotros cuando fuimos a Santiago de Chile, yo ya tenía predeterminado, ya desde Garabandal, que iba a estudiar espiritismo, porque no me cuajaba, las explicaciones de la Iglesia Católica no se adaptaban a esa realidad que yo había visto en Garabandal, de que había otra vida espiritual, ¿no? Entonces yo digo, bueno, cuando pase un año o dos en América, en España no se podía, porque eso estaba prohibido en tiempo de Franco, no se podía hablar de algo que no fuera de la Iglesia Católica o algo que fuera de la órbita política de Franco, que fuera comunismo o socialismo, tampoco se podía hablar, era peligro de cárcel, todo eso. Así que yo digo, bueno, ahí cuando estemos ya en América, yo voy a estudiar un poquito el espiritismo, a ver qué es eso, a ver si existe, a ver si no existe. Sabíamos que en América esto era una cuestión más normal por las escuelas espíritas que había. En fin, con esa idea íbamos, pero para nada me había planteado todavía de seres extraterrestres ni de nada, simplemente de una explicación más lógica de cómo era la realidad. Así que intentamos, Mariana y yo, cuando pasaron 2 años y que la parroquia ya marchó bien, contactar con alguien en Chile de que fuera un espírita de verdad, porque hay mucha mentira en todo eso. Así que dentro del grupo de la parroquia que teníamos grupos de canto, de filosofía, de teatro, de todo teníamos. Dentro de eso predicaba si sabían algunos más amigos, que si nos podían presentar a alguien o conocer a alguien de esos. Y dijeron que sí, que conocían a un ser, a una mujer, que era una espírita muy famosa en Chile y que la usaba la Interpol, la Policía Internacional, para ubicar los cadáveres en Chile o los casos de rapto de gente o de robos o de crímenes, ¿entiendes? Y la Policía Internacional la usaban. O sea que era de fiar porque no era nada engañoso. Así que nos pusimos en contacto con esta señora, que justamente ahora, para decirlo todo, es la mamá de María Teresa, la mamá de María Teresa, la chica que he visto ahora, que ahora está en auge, ¿no? Bueno, nos comunicamos con ella y vivía cerca de nuestra parroquia y un día nos invitó a su casa y en la casa de ella desarrollamos una sesión de espiritismo. Ella dijo que sí, que vamos a hacer una sesión de espiritismo para que viéramos cómo era. Para ella era normal porque era su vida, ¿no? Pero para nosotros era toda una novedad. Tú te figurarías. Y a la iglesia no le gustaban mucho esas cosas, pero bueno, eso lo hacíamos, se puede decir, a escondidas de la iglesia oficial. Así que Mariano, que es mi otro compañero y yo, fuimos un día a la casa de ella una noche y tuvimos unas sesiones de espiritismo. Para nosotros toda una novedad, para ellos muy normal, ¿no? Los tres solos en una mesa. Ella era una medium, como se llaman a los contactados espíritas, era una medium de efectos físicos, o sea, ella era por medio de objetos que se mueven o de golpes que se oyen, ¿entiendes? No era de otra cosa. Entonces, por medio de esas dos cosas, de objetos que se mueven y de golpes, que por esos golpes se podía convenir que dieran una respuesta, si daban un golpe sí, si daban dos golpes no, íbamos haciendo preguntas, ¿entiendes? ¿Cómo era la cosa? Y en cuanto que era verdad, nosotros lo veíamos porque en esa sesión de espíritu ella llamó a una entidad, se presentó allí, nos tocaba con unos dedos helados las piernas a Mariano y a mí. Me acuerdo que teníamos cierta impresión por eso. El poncho que tenía puesta ella empezaba a volar, a dar vueltas encima del cuello. O sea, como que allí había unas fuerzas extrañas que no entraban en nuestra captación normal, ¿no? Y así fuimos preguntando cosas de la teología católica, dónde van, de quiénes eran, dónde van de cuando uno muere, dónde estaban ellos, qué pensaban de Dios, todo eso nos iba respondiendo. De tal manera que a nosotros, eso no vamos a traer una sesión espírita, pero para nosotros es una cuestión, y para la gente de espiritismo es normal, ¿no? Que como se comunican con esos seres y les pregunten cosas. Pero sin embargo, lo que nosotros preguntábamos era relacionado con nuestra vida, con preguntas de la teología católica, de la doctrina católica, de qué es cielo, qué es el infierno, qué es existe Dios, que dónde va uno cuando mueren, que dónde están ellos. Bueno, y ellos nos iban contestando a todo y vimos que la verdad es muy distinta a como nos la pintan, ¿no?
Entonces, cuando terminó esa primera reunión, me acuerdo que Mariano y yo fuimos de vuelta a la parroquia y diciéndole, mira, para mí en este momento, dije a Mariano, a nuestro compañero, se me cayó la estantería teológica, porque no queda en pie nada. Porque si estamos viendo realmente que con esos efectos que son de otro lado y con otros seres que son reales, porque los ves ahí, se comunican contigo, te tocan y te dicen que no es así y que ellos están ahí, que no están en el cielo ni en el infierno y que siguen en la tierra y que nos ven a nosotros, pero nosotros no los vemos a ellos y que están en nuestras casas, pero ellos no los vemos. Eso es tremendo, cambia todo, claro, o sea, que están todavía en este plano y que no han podido evolucionar, entonces nos cambió todo. Así que fuimos a la casa con el propósito de volver al día siguiente para seguir, porque esto era muy tremendo. No sé si tú, claro, eso se dice muy fácilmente, pero después de estudiar 13 años en la Iglesia Católica y de la noche a la mañana que se te hunda todo, porque no es que pierdas la fe, es que la fe entonces no existe. La fe es Claro. creer en cosas que te han dicho y tú que ingenuamente lo dices que existen, pero eso no es nada, ni fe ni nada. Eso es como un niño que cree que existe Papá Noel, exactamente igual, o que existe Caperucita Roja. Así que te podrás imaginar el choque mental que hubo en nosotros, pero bueno, estábamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, a ver cómo era todo. Y así fue. Ok, A la segunda noche, y aquí fue a donde entramos en contacto con ellos. La segunda noche, cuando fuimos a la sesión segunda espírita, eh, esa misma señora nos dijo, miren, ustedes han venido aquí y esta noche no vamos a tener la sesión como ayer de espiritismo, porque yo hace ya como 7 días que ya no soy espírita. Tengo contacto con unos seres que se presentan como de otro mundo de Andrómeda, que yo los oigo, ya no soy una medium de parlante ni de efectos físicos, sino que yo oigo la voz en mi cerebro y yo la puedo transmitir. Y ellos me están diciendo en estos momentos que ustedes son aceptados para un plan que tienen en la Tierra. Que yo no sabía que venían y que se comunicaban conmigo. Pero y nosotros no teníamos nada. ¿Un plan qué? ¿De qué habla? ¿De seres extraterrestres? O sea, era todo revuelto. Me están diciendo en este momento que salgan fuera de la casa y miren al cielo. Y bueno, Mariano y yo salimos fuera, ella vivía a las afueras de la ciudad de Santiago, y ahí fue donde vimos entonces las luces, los globos dando vueltas y diciendo que esa era la prueba de que los seres que se iban a comunicarnos con nosotros a través de una persona, instrumento que era esa señora, era en realidad. Nosotros no necesitábamos más, simplemente vimos que estaban ahí danzando y que eran lo mismo que ella nos decía que saliéramos fuera para verlo, que era lo que se iban a comunicar con ella en ese momento para decirnos si queríamos seguir en ese plan o no. Ese fue el primer contacto visual porque lo vimos, pero se puede decir a través de la medium, de lo que ella iba dictando, ese fue el contacto de oídas, o sea, de lo que nos iban diciendo. Y ese medio de transmisión fue de dos maneras. Ya esa misma noche la primera noche fue así. Uno directo, que era por medio de la voz de ella, que ella caía en una especie de éxtasis, pero no como la niña de Garabandal, sino sin perder la conciencia. Totalmente se transformaba el rostro y como casi como oyendo una radio porque se cortaba la comunicación. Dice que el día anterior le había mandado a su exmarido, porque estaba divorciada ya, le había comunicado a su exmarido que colocara una antena en el alto de la casa para que la comunicación fuera mejor. Fíjate, era una cosa casi física, o sea, como de ondas de radio. Y así fue. Y a veces se oía mal y a veces se oía bien. Había que salir fuera para que ella captara bien el mensaje. Total que también había otro modo que lo indicó en ese momento en que ella caía inconsciente, se tendía en la cama y ahí nos hablaban a nosotros. Con una voz como metálica, como de un robot, nos iba diciendo que habíamos sido admitidos, que eran seres de otro sitio, de otra dimensión, y que querían contactar con nosotros porque había que realizar una misión en la Tierra. Ese fue el primer mensaje que recibimos nosotros. No sé si quieres preguntar ahora algo, ¿no? Pero ese fue lo primero de todo que vimos. Después ya esto duró 10 años, ya te imaginas la de cosas que pueden suceder. ok, ok. No, me gustaría saber detalles, porque a la gente le interesa saber detalles. Sí, Como, la gente le interesa saber detalles, pero mira, Jochi,
Es tal lo que nos dijeron que a nosotros ya los detalles los veíamos todos los días y no queríamos convencer a la gente de detalles, sino del mensaje que nos dieron. Fíjate, el primer mensaje que nos dieron esa misma noche, primero nos dijeron, nosotros somos, porque yo les pregunté, ustedes son los, como digamos, yo había estado en Garabandal y sabía que los ángeles se comunicaban y que esos ángeles eran algo físico. Digo, ustedes son los que nosotros llamamos ángeles en la Biblia, en otros sitios. Que bueno, nos han llamado de muchas maneras. En la India nos llaman de una manera, pero acá dentro de la civilización occidental y de la Iglesia Católica nos llaman ángeles. Nos representan hasta con alas. Ciertamente somos nosotros que tenemos que usar su imaginación y su forma de creencias para comunicarnos con ustedes. Y en la Biblia aparecían como los ángeles, el ángel de Dios, el ángel Gabriel, el ángel Miguel, el ángel Rafael, los cuatro ángeles del Apocalipsis, todo eso, pero somos los mismos. Él decía, nosotros somos de Andrómeda, de la galaxia de Andrómeda, le preguntamos nosotros, no nos dijeron sí o no, somos maestros de Andrómeda. Vean lo que significa la palabra Andrómeda. Mariano y yo habíamos estudiado griego. Sabíamos que Andrómeda significa andros es hombre y medos es gobernarse. El hombre que se gobierna, el hombre que se gobierna a sí mismo. Nosotros somos de Andrómeda. Vean o capten como quieran, que somos de allá o que venimos para que sean ustedes Andrómeda, para que sean hombres que se gobiernen a sí mismos, porque hasta ahora no se han gobernado a sí mismos, han sido gobernados por otras cosas extrañas, no se han gobernado a sí mismos nunca, tienen que ser libres y venimos a liberarles desde hace mucho tiempo que esto lo hemos hecho, con muchas formas distintas. Nos hablaban de los mayas, nos hablaban de la Biblia, de muchas formas distintas estamos con ustedes, porque todo va a lo mismo, pero no nos entienden y se quedan en lo fenomenológico, se quedan nada más en la cosa de fuera y no captan el mensaje, no hacen caso del mensaje y se pueden destruir. El primer mensaje que nos dieron fue el siguiente, están a un paso del abismo. Mira, Jochi, esto a nosotros nos movió totalmente, que nos conmovió. Están a un paso del abismo, están en peligro de quedar para siempre en las tinieblas si es que llegara a destruirse vuestro planeta. En esos años ya decíamos que estábamos en peligro de guerra nuclear. Pero ellos decían, lo que Claro, sería un suicidio. estaban en plena Guerra Fría, digamos ahí. Sí, sí, pero perra Guerra Fría con el peligro nuclear encima. Estaban las ojivas nucleares ya para atacar. Y entonces, era algo que ellos decían que había peligro de destrucción del mundo y que quedáramos para siempre en las tinieblas. Pero ¿cómo que quedáramos para siempre en las tinieblas? ¿Qué tenía que ver una cosa con otra? Lo que decía. Dice, cosa que hay que evitar, porque lamentablemente si esto sucediera, ustedes pasarían a ser espíritus errantes. Fíjate, el primer día nos dijeron eso, ustedes pasarían a ser espíritus errantes. Se estancaría vuestra evolución humana. A los ojos de Dios nunca llegarían y realmente quedarían en el infierno. ¿Cómo? Entonces, deducíamos lo siguiente. Primero que era un suicidio. Sí, es un suicidio porque no es un castigo de Dios. Es algo que provocamos nosotros. Las guerras las provocamos nosotros, la ira de Dios la hemos provocado nosotros por nuestro mal comportamiento, por la contaminación de la atmósfera, de las aguas, de todo. Entonces llega un momento en que el planeta estaba en peligro de extinción. Nos reafirmaba que la reencarnación existía, porque si decía que quedábamos como espíritus errantes, ¿cómo con espíritus errantes? Sí, espíritus errantes porque no habría planeta para reencarnar. ¿Cómo que no habría planeta para reencarnar? Ustedes pertenecen a esta tierra. Si esta tierra fuera inhóspita para albergar la vida humana, ustedes no podrían encarnar en ningún cuerpo humano. Lógicamente, todo entraba dentro de la lógica. Entonces estarían errando de un lugar para otro sin poder aterrizar, es decir, sin poder encarnar en ningún cuerpo. La evolución se estancaría. ¿Qué es la evolución? La evolución ya no era como nos había explicado la Iglesia Católica. La evolución era en que cada vida nosotros vamos viendo cosas nuevas y nos vamos acercando más a la verdad. Nos vamos, se puede decir, acelerando hacia la verdad, hacia lo más elevado, hacia otra dimensión, por decirlo así. Ustedes están en estas tres dimensiones, pero van caminando hacia otras dimensiones, van purificándose. Pero si sucediera este estancamiento en la Tierra, esto quedaría estancado para siempre y realmente eso sería lo que ustedes llaman el infierno. La niña de Garabandal, yo me acuerdo que habían tenido una noche en que habían visto el infierno, me decían ellas, en que la única noche durante esos 10 años de la niña de Garabandal, 7 años,
en que vieron, dice, eh, bueno, los del pueblo dice que estuvieron horas y horas las niñas llorando y dando gritos y alaridos. Y cuando terminó la visión, dijeron que habían visto el infierno. Cuando le pregunté a las niñas, a la Conchita y a Marilori, qué es lo que habían visto, decía que era el infierno, que era todo llamas. Pues bueno, llamas como, ¿de dónde salían las llamas? No, las llamas venían de arriba, eran bolas de fuego que caían. Eso es un ataque nuclear. Eran bolas de fuego que caían y que la gente encendida, con toda la ropa encendida, marchaba hacia las montañas corriendo despavorida y todos quemándose. Bueno, eso que es una simbología, pero en realidad es real, que podría suceder una guerra nuclear, los maestros de Andrómeda nos dijeron que en realidad si eso sucediera y los espíritus tuvieran que salir de los cuerpos, quedaríamos como espíritus errantes porque ya no podríamos reencarnar en ningún planeta, porque los otros planetas han sido ya liberados y nosotros no, todavía no hemos sido liberados, estamos en una cárcel todavía en este planeta. No podemos ir a otros sitios más elevados porque está cerrada vibracionalmente para nosotros ese lugar. Tendríamos que seguir aquí hasta aprobar todos los cursos. Pero si hubiera algo que interrumpiera ese proceso, como una guerra nuclear que se destruyera la vida en el planeta, eso no podría, ya no podría suceder. Eso fue tremendo, ese fue el primer mensaje nuestro. Y bueno, después hubo muchísimos más, con avistamientos y demás, pero ya lo de los avistamientos, a pesar de que lo vimos muchas veces después en las montañas, hubo operaciones que hicieron al instrumento para que pudieran después realizar los mensajes más, más eficientemente, porque dice que estaba muy debilitada, que los espíritus le habían debilitado mucho la energía vital y que su ciclo vital estaba terminando. Y que como ella se había entregado a esta misión de Andrómeda, y nosotros habíamos dicho que sí, porque Mariano y yo nos dijeron si queríamos entrar en este plan de Andrómeda que llamaban sí o no, que éramos libres. Si no quisiéramos, que nos fuéramos a la parroquia y no tendrían más contacto con nosotros, porque a ellos les interesaba gente comprometida con se puede decir, una entrega de un mensaje al mundo y entregarse para eso. No a ver si creen o no en objetos voladores, que eso sería lo de menos, sino a ver si de verdad querían cambiar la sociedad y queríamos cambiar el mundo o no, y nosotros con ello. Dijimos que sí. Entonces, al decir que sí, bueno, comenzaba otra etapa, la etapa que iba a durar durante 10 años y que ha durado 50 y que ahora estamos en otra etapa mucho más completa, que es infinitamente más perfecta que esa, ¿no? Porque en ese entonces era como los pasos primarios. Ok, Fíjese, pero pero fuese, escuchamos una cosa, Leuterio. ¿Ustedes por qué dijeron que sí? Porque podrían haber dicho que no. O sea, ¿qué los llevó a ustedes a confiar tanto en decir que sí? yo no tengo, sí, no, ahí no hay confiamiento, hay una vibración interior que a ti te dice si esto es verdad o no. Mira, a mí después de 60 años, nadie me puede convencer ya que no sentí la verdad ahí. Nadie. No lo que vi, porque lo que vi después de lo que vimos en Garabandal, lo puede hacer cualquiera. Estos seres extraterrestres, mira, están tan evolucionados que pueden hacerse ver como ellos quieran. Pueden hacerse como vírgenes, como perros, como luces, como les dé la gana. La tecnología es avanzadísima, no tenemos ningún... Por ese lado no. Simplemente si queríamos en realidad recibir un mensaje porque la Tierra estaba estancada y no había modo de que evolucionara. Entonces, a nosotros ya no hubo ninguna duda, en absoluto. Hay gente que sí, que no está preparada. Yo digo que es una evolución de miles de años, Jochi. Nosotros nos dijeron, cuando le dijimos a Mariano y yo que teníamos 27 años, dice, no, ustedes no tienen 27 años, tienen millones de años. ¿Cómo son tan primarios que todavía quieren que los seres que viven en la Tierra, que tienen los años que tienen los cuerpos físicos, no se han enterado que hay una evolución universal y que han sido vegetales y que después fueron animales y que ahora son hombres y que después serán otra cosa? No saben ni lo más elemental, son como hormiguitas. Entonces, era todo tan lógico, que para mí no había ninguna duda. Además, los mensajes eran tan verdaderos porque no quedaba títere con cabeza, porque si los mensajes que se dan al mundo, de que todo está bien, de tantos seres de luz que hay, de tanta contaminación que hay, fuera verdad, el mundo sería otro. Por resulta que esto es un infierno, esto es una lucha,
Esto es un maremoto. ¿Y cómo, con tantos seres de luz, con tanta gente evolucionada, con tanta gente buena, cómo es posible que estemos donde estamos? Quiere decir que todo es mentira, déjenme hablar así. Hay mucha mentira. Fíjate el segundo mensaje que nos dijeron. Nos dijeron que daba vueltas y vueltas. Y dice, mire, ustedes están dando vueltas y vueltas en este planeta. Dan vueltas y vueltas y no pueden salir en el estado en que están. Contados con los dedos de una mano son los que han podido salir del estado de evolución donde están. Le decíamos nosotros, ¿y los santos de la Iglesia Católica que son miles? No hay santos, es una mentira. Eso de las vírgenes y los santos no existe. No ha habido evolución en la Tierra, Jochi. Está frenada y volvemos con los mismos cuentos y los mismos cuentos y los mismos cuentos. Llega un momento en que hay que desactivar todas las creencias, todas, y quedarte, se puede decir, como una papel en blanco para empezar a ver lo que existe, que no lo dictó la mente, que no lo dictó las creencias, que no lo dicten los seres que digan que tienes que creer, porque no tienes que creer nada, tienes que ver lo que tienes dentro de ti, dentro de uno está la respuesta. Por eso digo, a mí lo que me tengo que convencer es lo que yo siento dentro, de lo que me dicen de fuera, digan lo que quieran, puede ser de miles de maneras, no hay una manera de ver, hay miles de maneras de verlo, son opiniones, son puntos de vista, y todos los puntos de vista no son la verdad, porque la verdad es inaccesible, es inmensa, es infinita. ¿Quién te puede decir que eso es la verdad? Entonces, todo lo que nos iban diciendo durante 10 años es muy largo. Yo no puedo decir una hora ni media hora. Si quieres te digo los ternos, cómo eran y eso, pero a mí se puede decir, igual que Agustín ahora que está en una segunda etapa, ya eso pasó tan atrás que eres como volver vamos a ver, quieren saber álgebra, volver a ver cómo se suma. 2 y 2 son 4, pero mira que a lo mejor son 5, mira, 2 y 2 son 4. Si Juan. existen seres, ay, ¿cómo que existen? Existen miles de seres y miles de civilizaciones y miles de, claro que existen, pero porque el mundo es infinito y tremendo, y Dios es infinito también. Pero ¿a qué vienen? Porque ¿para qué tantas visualizaciones si no dan mensajes? ¿Y cuál es el mensaje? Este que nos están dando por todos lados, ese que aparece normalmente, de los seres de luz, de las ciudades intraterrenas, ¿a qué están? ¿Para qué vienen? No hay lógica. Esto está muy mal. Esto está muy mal y ha venido alguien a decirnos, mire, esta es la última oportunidad, o cambiamos o seguimos en la rueda de Sansara para siempre. Y esto sí que sería sin poder salir de la caverna de Platón, que creemos que las sombras que se muevan, como decía Platón, las sombras que se mueven sobre la pared, provocadas por una luz artificial, creemos que es la vida y que eso es la verdad. Y claro que son sombras y que se mueven, pero la verdad está fuera de la caverna y no queremos salir de la caverna. En este mundo estamos encerrados, Jochi, estamos encerrados, totalmente encerrados. Nos decían esos maestros, varones que tienen encerrados y los tienen encerrados como en una prisión y no pueden romperlo, no pueden romperlo. Y no les pueden romper con fuerza de voluntad, ni les pueden romper con las religiones. No, tienen que romper de otra manera distinta, que ya sea, no distinta, porque siempre está escrita dentro de nosotros, pero nadie la quiere ver. Porque es más fácil esperar un Dios de fuera, esperar la salvación de fuera, esperar que nos vengan a salvar, esperar que nos lleven en las naves, y todo de fuera. Y nadie espera de dentro, Jochi, nadie espera de dentro. Y tenemos todo adentro. Jesús vino en la primera venida a decir que todo está dentro, pero nosotros seguimos esperando afuera y todo fuera. Entonces es muy distinto todo.